¿Qué porcentaje de los ingresos que genera cada año un trabajador que percibe el salario mínimo interprofesional en España termina siendo absorbido, termina siendo fagocitado coactivamente por el Estado? Veámoslo. Hace unos días se viralizó en redes sociales la supuesta humillación perpetrada por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, contra el diputado de Vox, José María Figaredo. Veamos el intercambio dialéctico que mantuvieron en el Congreso y, por tanto, la supuesta humillación de Montero contra Figaredo. Un español que hoy perciba 15.876 euros, el salario mínimo interprofesional, que llegue a su bolsillo, Hacienda y el Estado se llevan 8.400 euros, un 54% del salario de aquellos españoles que menos cobran. ¿Cómo que un salario de 15.800 euros paga en España 8.000 euros en el IRPF? ¿Pero quién le ha dado ese dato, señor Figaredo? Mire, le digo más, es que esa renta de salario mínimo interprofesional está exenta del pago del IRPF con las modificaciones que hemos hecho. Y posteriormente, claro, la prensa progubernamental amplificó esta supuesta humillación de María Jesús Montero contra José María Figaredo. La Sexta. Ridículo de un diputado de Vox al asegurar que alguien que cobra el salario mínimo paga el 54% de IRPF. El plural. Ridículo estrepitoso de un diputado de Vox al hablar sobre impuestos y salario mínimo. La cadena SER. El responsable de Vox en economía suelta esta barbaridad sobre los sueldos y Montero no da crédito. Es decir, que aquí tenemos dos narrativas enfrentadas. La primera narrativa, la de Vox, que el Estado le arrebata al trabajador que cobra el salario mínimo más de la mitad del valor que genera, y la segunda, la narrativa del Gobierno, que el Estado no le arrebata nada al trabajador que ingresa el salario mínimo interprofesional. Es verdad que la ministra de Hacienda se refiere específicamente al IRPF, pero es que Figaredo no habla exclusivamente del IRPF. Por tanto, lo que es obvio es que uno quiere trasladar la idea de que el Estado le quita al trabajador más de la mitad de lo que gana, y la otra pretende trasladar al imaginario colectivo la idea de que el Estado no le quita nada al trabajador que ingresa el salario mínimo. ¿Y cuál de estas dos narrativas está más cerca de la realidad? Pues siendo ambas narrativas erróneas, está mucho más cerca de la realidad el dato que ha dado Figaredo que el que da la ministra de Hacienda. Y para demostrarlo, vamos a calcular cuánto dinero le arrebata coactivamente el Estado al trabajador que cobra el salario mínimo interprofesional. Antes de adentrarnos en estos cálculos, sin embargo, hay que efectuar un matiz que es muy pertinente para todas aquellas personas que tienen algún conocimiento en la ciencia económica. Lo que vamos a calcular a continuación es qué cantidad de pagos coactivos al Estado está normativamente, jurídicamente, obligado a efectuar un trabajador que ingresa el salario mínimo interprofesional. Desde un punto de vista económico, es cierto que este trabajador o cualquier otro agente económico no tendrían por qué terminar pagando verdaderamente en impuestos aquellas cantidades que le reclama el Estado. Esto es lo que en economía se denomina traslación tributaria. Si, por ejemplo, el Estado sube el IVA y hay empresas que no pueden vender con el precio incrementado por el nuevo IVA, puede que esas empresas decidan reducir los precios antes del IVA para mantener el precio de venta después de incrementar el IVA. En ese caso, aunque formalmente el impuesto lo paga el consumidor, en realidad lo ha pagado la empresa, porque la subida del IVA se ha trasladado en forma de menor margen para la empresa. Esto también podría resultar aplicable para ciertos trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional, de tal manera que aunque jurídicamente ellos estén obligados a pagar determinadas cantidades, quizá tengan la capacidad, directa o indirectamente, de trasladar parte de ese impuesto a otros agentes económicos, por ejemplo, el empresario que los contrata. Pero para poder calcular desde un punto de vista económico
cuántos impuestos soporta efectivamente un agente, un trabajador, por ejemplo, necesitaríamos un modelo y una estimación económica muchísimo más compleja, pero muchísimo más compleja, que el cálculo normativo que vamos a efectuar a continuación. Lo que vamos a calcular a continuación es, según la ley, cuántos impuestos paga un trabajador que cobra el salario mínimo. Antes, por tanto, de que intente y quizá consiga trasladar ese sobrecoste fiscal a terceras personas. Pues bien, efectuada esta aclaración, ¿cuáles son los pagos coactivos que un trabajador que percibe el salario mínimo está normativamente obligado a efectuar al Estado? Partamos de la base de que la ministra de Hacienda tiene razón. Partamos de la base de que en el año 2024 los trabajadores que perciban el salario mínimo interprofesional no pagarán IRPF, aunque para que esto sea así, todavía lo tiene que aprobar el Gobierno. Lo iba a aprobar en la ley de presupuestos, finalmente no ha habido presupuestos en 2024 y lo tendrá que aprobar en el Congreso a través de una ley específica. Pero supongamos que esto termina saliendo adelante. Aún así, el único impuesto, el único pago coactivo que está forzado a efectuar un trabajador, también un trabajador que cobra el salario mínimo, desde luego no es el IRPF. Si acudimos al octavo y último hasta el momento Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, elaborado por FEDEA, por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, encontraremos cuál es el tipo efectivo que los trabajadores más pobres de España, los que tienen salarios más bajos, entre ellos, por tanto, los que perciben el salario mínimo interprofesional, abonan en impuestos tan diversos como el IVA, como los impuestos especiales o como el IBI. Evidentemente, no todos los trabajadores que cobran el salario mínimo tienen por qué pagar absolutamente todos estos impuestos. Estamos hablando de una media, lo que significa que habrá trabajadores que, percibiendo el salario mínimo, no paguen determinados impuestos, por ejemplo, el IBI, pero al mismo tiempo habrá otros trabajadores que, percibiendo el salario mínimo, pagarán por IVA más que el tipo medio efectivo que vamos a ver a continuación. Por tanto, repito, estamos hablando de medias, de cuántos impuestos paga en promedio un trabajador que cobra el salario mínimo interprofesional. Pues bien, según los datos de este informe, que es el mejor que se elabora en España sobre esta materia, el tipo medio efectivo sobre la renta que pagaron en 2021, últimos datos disponibles, los trabajadores del quintil más bajo, es decir, el 20% de trabajadores con salarios más bajos, entre ellos, por tanto, los que cobran el salario mínimo, el tipo medio efectivo sobre la renta que pagaron los trabajadores del quintil más bajo por IVA fue en 2021 del 12,4%. Si trasladamos este porcentaje a los datos actuales del salario mínimo interprofesional, el salario mínimo interprofesional en 2024 fue de 15.876 euros anuales, tendremos que este perfil de trabajadores, los que perciben hoy por hoy el salario mínimo, abonaron por IVA y también por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, dado que en la fuente de datos que utiliza este informe no aparecen segregados ambas categorías de impuestos, tendremos que el trabajador que cobró el salario mínimo en 2024 acabará pagando por IVA prácticamente 2.000 euros, en particular 1.968 euros,